Para comprender la magnitud del secreto que rodea a la figura de María y la palabra aramea que tiene el poder de disolver la influencia de los arcontes, es imperativo sumergirse primero en el contexto de la manipulación lingüística y espiritual que ha sufrido la humanidad durante los últimos 2 milenios. La historia oficial que se nos ha entregado a través de las diversas versiones de la Biblia no es un reflejo fiel de la realidad mística, sino una cuidada construcción diseñada para ocultar la verdadera naturaleza de la soberanía humana. María, lejos de ser la figura pasiva y sumisa que la Iglesia institucional ha moldeado para el consumo de las masas, era una iniciada de altísimo rango que dominaba la ciencia de la vibración sagrada. En el antiguo mundo semítico, el lenguaje no era simplemente un medio de comunicación social, sino una herramienta de ingeniería de la realidad. Las palabras en arameo galileo poseían una carga fonética que interactuaba directamente con el campo electromagnético del cuerpo humano y con el tejido mismo de la matriz material que habitamos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Los arcontes, descritos en los textos gnósticos de Nag Hammadi como las autoridades de la oscuridad o los administradores de la simulación, son entidades inorgánicas que operan en los límites de la percepción humana. Estos seres no poseen la chispa de la creación original y, por lo tanto, se alimentan de la energía generada por el conflicto, el miedo, la culpa y la sumisión de los seres humanos. Para que este sistema de parasitismo espiritual funcione, es necesario que el ser humano desconozca su propio poder y su origen divino. La estrategia más efectiva de los arcontes ha sido la intervención en los lenguajes sagrados y la alteración de los registros escritos. Al traducir los diálogos originales de figuras como María del arameo al griego koiné y luego al latín y a las lenguas modernas, se realizó una operación de vaciado energético sistemático. Se mantuvieron las historias como una cáscara externa o un cuento moral, pero se eliminó la frecuencia vibratoria que permitía la liberación inmediata de la conciencia frente a sus carceleros invisibles. La palabra que María pronunció durante el evento conocido como la Anunciación es el punto de inflexión donde la maltraducción alcanzó su nivel más perverso. La Biblia oficial registra la respuesta de María con la frase que dice que ella es la esclava del Señor y que se haga en ella según su palabra. En griego, el término utilizado es doule, que significa esclava o sirvienta de bajo rango. Sin embargo, en el arameo original que María hablaba, la palabra que ella utilizó no tiene ninguna connotación de esclavitud ni de sumisión jerárquica. María pronunció una palabra que invoca la unidad de la voluntad propia con la voluntad de la fuente original. Un estado de resonancia donde el individuo no obedece a un Dios externo, sino que se reconoce como un canal consciente de la creación pura. Al traducir esta declaración de soberanía como un acto de servidumbre, los traductores, bajo la influencia de los arcontes, implantaron en el inconsciente colectivo la idea de que la espiritualidad consiste en la entrega de la voluntad a una autoridad superior, lo cual es la base técnica del control arcóntico. Los arcontes temen el sonido del arameo original porque es un lenguaje cuyas raíces están conectadas con los sonidos de la naturaleza y las leyes del cosmos. El arameo vibra en una octava que conecta el centro del corazón con el centro de la garganta, creando un escudo de frecuencia que estas entidades no pueden penetrar. Cuando María habló esa palabra específica, ella no estaba pidiendo permiso para ser madre, ella estaba sellando su campo áurico contra cualquier interferencia de los gobernantes de este mundo. Los traductores de la Septuaginta y los teólogos de los primeros siglos sabían que si el pueblo llano comprendía el verdadero significado de las palabras de María, la estructura de intermediarios sacerdotales y el culto al castigo se desmoronarían de inmediato. Por ello, la maltraducción fue un acto de magia negra institucionalizado, diseñado para convertir un grito de libertad galáctica en un susurro de obediencia doméstica. La figura de María fue entonces encasillada en el arquetipo de la madre sufriente, despojada de su autoridad como maestra de la palabra. En los círculos místicos de la época, se sabía que el sonido de la voz de una mujer consciente es el arma más poderosa contra las proyecciones de los arcontes. Estas entidades son expertas en crear ilusiones mentales y trampas psicológicas, pero son extremadamente vulnerables a la vibración del amor soberano expresado a través del sonido sagrado. La palabra aramea de María es un código de desactivación para los parásitos mentales que nos susurran pensamientos de insuficiencia. Al maltraducirla,
La Biblia se convirtió en una cerradura sin llave, dejando a los buscadores en un estado de devoción externa que nunca llega a tocar la profundidad de la liberación real. Es necesario entender que la Biblia no es un libro caído del cielo, sino un compendio editado por hombres que servían a intereses políticos y religiosos estrechamente vinculados al control social del Imperio Romano. Cada vez que leemos la palabra esclava en referencia a María, estamos reforzando una programación mental arcontica que nos dice que somos propiedad de una entidad superior externa. El secreto que María guardó es que la palabra es el puente. Si recuperamos el sonido original del arameo, la estructura de la Matrix comienza a agrietarse porque el lenguaje de los arcontes es la mentira y la distorsión, y ante el sonido de la verdad primordial, ellos no tienen sustento. Los arcontes huyen ante esta palabra porque ella les recuerda su propia carencia de alma y les quita el alimento energético que obtienen de la ignorancia humana. Este engaño ha permeado todas las capas de la sociedad, desde la religión hasta la educación y la política, creando una cultura de la subordinación. La palabra aramea de María es un recordatorio de que la divinidad no es algo a lo que se debe temer o servir, sino algo que se debe encarnar. La maltraducción borró la noción de que el cuerpo humano es un instrumento de sonido capaz de expulsar influencias oscuras. Al llamar a María esclava, se le quitó su dignidad de co-creadora. Los arcontes prosperan en ambientes donde el ser humano se siente pequeño y desamparado. Al restaurar el significado original de su respuesta, estamos devolviéndole a la humanidad la capacidad de decir no a las interferencias externas y sí a su propia luz interior. Los arcontes manipulan la realidad a través de las palabras que usamos, ya que nuestras palabras moldean nuestras creencias y nuestras creencias moldean nuestra biología. Al cambiar la palabra de María, cambiaron la biología espiritual de miles de millones de personas, cerrando sus centros de poder. Pero el sonido original es eterno y permanece latente en el campo akáshico de la tierra. María, al hablar en arameo, dejó una huella que no puede ser borrada por ninguna pluma de traductor corrupto. El despertar actual implica redescubrir ese sonido y permitir que limpie nuestro campo de toda influencia parásita. La conspiración de los arcontes se basa en el olvido. Quieren que olvidemos que somos seres de sonido. María, como guardiana de la sabiduría oculta, utilizó el arameo como un escudo. Cada vocal de esa palabra prohibida actúa sobre una parte diferente del alma humana, reconstruyendo lo que los arcontes han intentado fragmentar. Al estudiar las raíces semíticas, descubrimos que la palabra original de María es un decreto de existencia plena. Para estas entidades, el lenguaje humano es visto como un código de programación. Ellos operan dentro de una lógica binaria y cerrada, similar a una inteligencia artificial de naturaleza parasitaria. Su dominio se basa en la ley de la polaridad. Para que ellos existan como amos, necesitan que el ser humano se defina a sí mismo como siervo. La palabra aramea que María pronunció y que la Biblia disfrazó de sumisión pertenece a un nivel de conciencia no dual que escapa por completo a la lógica arcontica. En el esoterismo fonético y la cábala del sonido, se sabe que ciertas frecuencias tienen la propiedad de colapsar proyecciones holográficas. Si aceptamos la premisa gnóstica de que este mundo material es una copia distorsionada o un simulacro creado por el demiurgo y sus arcontes, la palabra de María es, en esencia, el sonido del código fuente original que obliga al sistema a reiniciarse. La palabra en cuestión, cuya raíz aramea se vincula con la idea de la presencia soberana en reposo, actúa como un disruptor de señal. Imagine a los arcontes como receptores de radio que solo pueden captar y procesar estaciones que emiten en frecuencias de baja intensidad como el miedo, la culpa, el sacrificio y la duda. Cuando una conciencia del calibre de María emite una nota de alta fidelidad espiritual, el sistema de recepción de estas entidades entra en una sobrecarga insoportable. Ellos no pueden habitar el mismo espacio vibratorio que una verdad que se reconoce a sí misma como soberana. Por esta razón, la maltraducción de la Biblia no fue un error de matiz, sino un reemplazo estratégico de una frecuencia de salida por una frecuencia de anclaje. Al traducir la respuesta de María como una aceptación pasiva, los traductores crearon un lazo energético que mantiene al devoto dentro de la red de recolección de energía de los arcontes. María, educada en los misterios del templo y conocedora de las tradiciones esenias, comprendía la geografía de los cielos inferiores.
Los arcontes no son seres que habitan en un infierno lejano, sino administradores de los planos astrales que rodean la tierra, actuando como aduaneros del espíritu. Cada pensamiento de insuficiencia que tenemos es una validación de su autoridad. La palabra aramea de María es una llave maestra que atraviesa estas capas de interferencia mental sin ser detectada. Es un sonido que resuena con la pleroma o la plenitud absoluta, el lugar de donde provienen todas las chispas divinas. Al pronunciarla, María no estaba hablando con un ángel mensajero de una jerarquía externa, sino que estaba invocando su linaje directo con la fuente. Al hacerlo, creó un vacío de poder para los arcontes. Ellos no pueden gobernar sobre lo que no pueden nombrar, y el nombre de la soberanía de María es un sonido que sus gargantas inorgánicas no pueden replicar. La Biblia mal traducida presenta a María como el modelo de la sierva, implantando la idea de que la santidad se mide por la capacidad de anular la propia voluntad. Este es el engaño maestro. Los arcontes prosperan gracias al consentimiento. Si usted declara mediante la oración o la lectura que es una criatura inferior o un esclavo de Dios, está firmando un contrato energético que les otorga permiso legal para administrar su destino. La genialidad de María fue utilizar el lenguaje mismo para revocar ese consentimiento de manera definitiva y universal. Su palabra aramea fue un decreto de independencia que cortó los hilos invisibles de la marioneta humana. La Iglesia, al servicio de estructuras que buscaban el control imperial, tuvo que cubrir este acto de rebelión mística con un manto de piedad inalcanzable para que nadie más se atreviera a utilizar su voz como un escudo de frecuencia. Desde una perspectiva de anatomía sutil, el arameo es una lengua que involucra la activación glandular. Cada vocal y consonante está diseñada para mover el aire de tal forma que estimule puntos específicos del sistema nervioso. La palabra prohibida de María activa la glándula pineal y el timo simultáneamente, creando un campo toroidal de protección. Este campo es lo que hace huir a los arcontes. No es que ellos sientan miedo en el sentido humano, sino que la intensidad de la luz vibratoria de esa palabra disuelve su cohesión formal. Son como sombras que se desvanecen ante un foco de luz coherente. Al traducir estas palabras al griego o al latín, lenguas mucho más mentales y menos vibratorias, los arcontes lograron que el ser humano se quedara en la superficie intelectual de la fe, evitando que el cuerpo físico se convierta en el arma de luz que está destinado a ser. La maltraducción también ocultó el papel de María como la Sofía encarnada. En los textos gnósticos, Sofía es la sabiduría que cae en la materia y que finalmente recuerda su origen, derrotando así a los arcontes que ella misma, en su error, ayudó a crear. La palabra de María es el sonido de ese recuerdo, es el eureka cósmico. Cuando ella habla, el tiempo lineal de los arcontes se detiene. Estas entidades dependen del tiempo, del pasado que nos causa culpa y del futuro que nos causa ansiedad para alimentarse. El sonido original de María nos sitúa en el eterno ahora, una zona donde los parásitos del tiempo no tienen jurisdicción. Por eso, recuperar el sonido arameo no es un ejercicio de arqueología lingüística, sino un acto de guerra espiritual moderna contra la Matrix que intenta mantenernos en un bucle de reencarnación y olvido. Es vital comprender que los arcontes utilizan la Biblia no como un libro de consuelo, sino como un programa de programación neurolingüística, PNL, a gran escala. Cada vez que millones de personas repiten términos de sumisión, como pecador, siervo o humillación, están fortaleciendo inconscientemente los muros de la prisión energética que rodea la conciencia humana. Esta repetición no es un acto de fe, sino un mantra de baja frecuencia que otorga consentimiento a las estructuras de control. La manipulación se centró estratégicamente en la figura de María, al ser ella el arquetipo femenino central en el drama cósmico y terrestre. Lo femenino, en su esencia pura, representa la capacidad de gestar, de manifestar, de dar forma a la realidad desde el éter. Si la Madre Cósmica es presentada, a través de textos alterados, como una figura pasiva, subordinada o peor aún, como una esclava al servicio de una deidad externa y patriarcal, entonces se establece un precedente vibratorio. Todos sus hijos, el linaje humano, nacen en un estado de esclavitud programada. Esta distorsión fue el golpe maestro arcóntico. Deja tu like, suscríbete y comparte. Pero la enseñanza subversiva de María reside en su acción y, más profundamente, en su palabra aramea original. Ella no es la figura sumisa que el dogma ha pintado, sino una iniciada de alto calibre, una maga cuántica que conocía el poder del sonido puro. El secreto de la mano izquierda, la intuición,
el poder oculto, la gnosis, de la mano derecha, la acción consciente. La manifestación en la materia, y del verbo arameo, la vibración creadora no adulterada, se unen en su respuesta. María enseña, con su propia existencia, que el verdadero poder reside en la integración total de la intención y la acción con el sonido puro de la conciencia. Su palabra no fue una súplica, sino un decreto de soberanía. Fue la declaración de una reina que sabía que su cuerpo era el templo, no la propiedad de una fuerza externa. El impacto de esta revelación en el buscador contemporáneo es absolutamente transformador y urgente. Vivimos en una matrix compleja, rodeados de proyecciones arcónticas que han evolucionado con los tiempos. Hoy, estas fuerzas se manifiestan a través de algoritmos de redes sociales diseñados para polarizar y drenar energía, a través del miedo mediático constante que paraliza la voluntad colectiva y a través de una deshumanización sistemática que nos reduce a unidades de consumo. La palabra de María, en este contexto moderno, es el antivirus original. Al desvelar que la Biblia fue manipulada quirúrgicamente para extirparnos el sonido y la frecuencia de nuestra libertad inherente, recuperamos algo vital, la curiosidad indomable por lo sagrado que reside fuera de las jaulas del dogma. Los arcontes, entidades que se alimentan de bajas frecuencias emocionales, miedo, culpa, vergüenza, saben que su tiempo de cosecha está llegando a su fin. Esto no es una profecía apocalíptica, sino una consecuencia vibratoria. La frecuencia del planeta Tierra está ascendiendo dramáticamente, un fenómeno medible, y esa subida de frecuencia es, en realidad, el eco amplificado de la palabra de soberanía que María pronunció hace 2000 años. Finalmente, esa vibración está siendo captada por oídos que han sido limpiados de los filtros del dogma, por mentes que están listas para la gnosis personal y directa, no mediada por sacerdotes o instituciones. No se requiere ser un erudito en lenguas muertas, un teólogo o un místico hermético para acceder a su poder. Basta con una comprensión profunda. La intención detrás de su respuesta al anuncio de su destino no fue la de una víctima sumisa ante un mandato divino ineludible, sino la de una reina que reclama su trono en la materia, es decir, su plena autonomía encarnada. Al maltraducirla deliberadamente y presentarla como un acto de resignación, los arcontes pensaron que habían enterrado la semilla de la rebelión. Pero en la ley de la siembra, lo que se entierra es lo que germina. Ellos solo habían sembrado la semilla de la soberanía en la profundidad del inconsciente humano colectivo, donde ahora está germinando con la luz de la era actual. La huida de los arcontes no será un evento espectacular, sino un silencioso cambio de frecuencia. Comienza en el momento en que cada uno de nosotros deja de usar su lenguaje de sumisión, el lenguaje de la culpa. La insuficiencia y la deuda ahí empieza a vibrar, a hablar y a actuar desde la frecuencia de la soberanía que María custodió para toda la humanidad. La maltraducción de la Biblia es mucho más que un error filológico o una omisión histórica. No solo afectó la práctica de la religión, convirtiéndola en un instrumento de control y moralidad dualista, sino que moldeó la estructura misma de la civilización occidental, fundamentándola en pilares de jerarquía inamovible, en la obediencia ciega impulsada por el miedo al castigo y en una separación artificial entre el ser humano y lo divino. Al restaurar la resonancia del verbo original de María, no estamos simplemente corrigiendo un texto antiguo. Estamos desmantelando la base vibratoria, el código fuente, de la sociedad de control global. Esta palabra aramea de poder no es un secreto esotérico que deba ser celosamente guardado por una élite o una casta sacerdotal autoproclamada. Es, en esencia, una herencia biológica y espiritual. Pertenece por derecho de nacimiento a cada ser humano, que está activamente buscando la verdad más allá de los velos de la ilusión y la programación. La verdadera María, la iniciada gnóstica, no desea súbditos que se arrodillen pasivamente ante su imagen idealizada. Lo que ella convoca son compañeros de luz, seres soberanos que hablen con su misma autoridad inherente y que emitan el sonido, la frecuencia, que disuelve inmediatamente las sombras. Su legado es el de la autonomía, no el de la dependencia. Los arcontes han mantenido a la humanidad atrapada en un ciclo de repetición. La rueda de reencarnaciones impulsada por la creencia en las deudas espirituales y los ciclos interminables de sufrimiento. La arquitectura de esta prisión mental se sostiene con una fuerza gravitatoria increíblemente densa y se apoya en dos conceptos primarios extraídos de la interpretación errónea de los textos:
el pecado original y la necesidad de una redención externa, un Salvador ajeno a uno mismo. La palabra aramea de María es una bomba de luz que borra la noción de pecado original de raíz. Su resonancia establece un principio inmutable. La esencia humana es inmaculada, pura, eternamente conectada a la fuente y soberana desde su origen. No hay deuda que pagar, no hay mancha que limpiar. Cuando María pronunció esa palabra de poder, en el momento que la tradición llama la Anunciación, ella estaba realizando un acto de limpieza kármica masiva en toda la línea de tiempo humana. Fue un reseteo de la frecuencia de la especie, una recalibración. La Biblia mal traducida, actuando como un virus informático, reintrodujo la idea de la deuda y la insuficiencia al usar términos que implican servidumbre y carencia. Sin embargo, la liberación no es un premio que se gane mediante el sacrificio, la abnegación o el cumplimiento rígido de leyes externas. Es una frecuencia que se alcanza aquí y ahora, en vida, al resonar conscientemente con el sonido de la creación, la nota tónica, que María custodió bajo su manto de silencio y su palabra de poder. Es un acto de sintonización interna. La manipulación deliberada de la Biblia ha llegado a su punto de quiebre en esta era sin precedentes de revelación tecnológica y espiritual. Los antiguos códigos de control, basados en el miedo y la ignorancia, ya no pueden sostenerse ante el escrutinio de una conciencia colectiva que está despertando. Esta conciencia no busca ya la letra muerta del dogma, sino la verdad vibratoria, la experiencia directa. El secreto de la palabra aramea de María es, en su máxima expresión, el secreto de la autonomía total del ser. Los arcontes son, en esencia, parásitos energéticos. Carecen de poder real si el ser humano decide, consciente y deliberadamente, retirarles el consentimiento energético. Nuestra energía es su alimento, nuestro miedo, su atmósfera. Al pronunciar internamente, visualizar o, más sencillamente, sintonizar con la intención de la palabra original de María, estamos enviando una señal universal de cese y desista a toda la matriz de sufrimiento. Estamos declarando, a nivel subatómico, que el tiempo del parasitismo ha terminado. Esta es la razón profunda y más allá de la teología por la cual la Biblia fue mal traducida con tanta saña y precisión, para evitar que la humanidad tuviera acceso a su propia capacidad de autorregulación espiritual. Si el ser humano es inherentemente soberano e inmaculado, no necesita un intermediario. La palabra de María es el código de acceso a nuestra inmunidad vibratoria contra las entidades de la cuarta dimensión que operan desde los planos astrales inferiores. La restauración del verbo mariano implica intrínsecamente una profunda y sanadora reconciliación con lo femenino sagrado. Este aspecto del espíritu, la intuición, el conocimiento holístico, la capacidad de nutrición y creación, fue el más atacado, distorsionado y temido por los arcontes. La razón es simple: lo femenino es el portal de la creación, es la sabiduría que permite manifestar la forma. Estas son facultades que los administradores de la Matrix, siendo entes imitadores y carentes de alma, no pueden replicar ni controlar. La palabra de María es una palabra de poder femenino no adulterado, que no requiere la validación de ninguna estructura patriarcal, religiosa o social para ser sagrada y operativa. Al recuperar este sonido original, estamos equilibrando las polaridades energéticas de Gaia, nuestro planeta. Estamos cerrando los portales energéticos por donde las bajas frecuencias arcónticas, juicio, culpa, escasez, ingresan a nuestra realidad cotidiana. La Biblia mal traducida intentó neutralizar y domesticar a la mujer cósmica, la Shekinah, convirtiéndola en un objeto de piedad pasiva, silenciosa y resignada. Pero la resonancia de la palabra aramea nos devuelve a la iniciada, a la guerrera de la luz que conoce los algoritmos del cosmos y que no se intimida ante los gobernantes de las sombras. Ella es el espejo de nuestra propia fuerza femenina, independientemente de nuestro género biológico. Para el buscador moderno, el desafío no es intelectual, sino vibratorio y de voluntad. Consiste en atravesar la corteza densa y pesada de las traducciones oficiales y buscar el núcleo de fuego de la enseñanza original. Esto no se logra únicamente a través del estudio intelectual y el análisis comparativo de textos. Se logra primariamente a través del silencio meditativo, un estado de no mente, donde el eco de la voz de María todavía resuena como un diapasón en el corazón.
Los arcontes han intentado esconder los nombres de poder y los códigos de liberación bajo capas de pesada teología, doctrina y ritual. Pero el sonido puro de la creación es eterno, es ingobernable y no puede ser encarcelado en el papel de un libro o en la piedra de un templo. María es la guardiana ancestral de la nota tónica de la humanidad. Su mensaje para nosotros, hoy, es claro y directo. La palabra de liberación está en nuestra propia garganta, esperando ser pronunciada. El amor soberano está en nuestro propio corazón, listo para irradiar. La salvación no es un evento futuro a ser otorgado por una entidad externa. Es, en realidad, el acto de recordar de manera total que nunca estuvimos perdidos, sino simplemente programados para creer en la pérdida. La maltraducción bíblica es una sombra proyectada sobre la pared de la caverna platónica, y esa sombra se desvanece en el momento exacto en que encendemos la luz de la gnosis personal, el conocimiento directo. Finalmente, debemos comprender que la huida de los arcontes ante la palabra de María no es un evento geográfico, como un exilio a otro planeta o una batalla en el cielo, es un cambio fundamental de estado en la percepción humana y en la frecuencia de la conciencia. Cuando ellos huyen, lo que realmente sucede es que la humanidad, en su conjunto o individualmente, pierde la compatibilidad vibratoria con ellos. Dejamos de ser resonantes con su frecuencia de miedo y control. Ya no pueden encontrarnos en su radar de control porque nuestra frecuencia se ha vuelto demasiado sutil, demasiado elevada y, fundamentalmente, demasiado soberana para ser procesada por sus sistemas de baja densidad. La palabra aramea de María es nuestro escudo de invisibilidad ante la matrix del mal y nuestra corona de luz ante la creación entera. La Biblia puede haber sido manipulada por manos que servían a las sombras, pero el poder de la voz humana, inspirada por la verdad y la intención pura, es absoluto e invencible. Al reclamar este verbo de soberanía, recordamos nuestra verdadera naturaleza. Somos seres de luz eterna habitando temporalmente un mundo de simulacros perceptuales. Pero poseemos, en nuestro código genético y espiritual, la palabra que hace que el simulacro se disuelva. La liberación no es una promesa futura, es un derecho presente que se activa con la conciencia. La palabra de María es el puente de arameo que nos lleva de vuelta a casa, y la verdad última es que la soberanía que ella demostró es la misma soberanía que late en el centro de cada uno de nosotros, esperando ser reconocida y pronunciada para que el mundo sea, finalmente, libre de toda opresión invisible. Es la hora de hablar con la voz de la reina. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.